Mañana es el día del gobierno. Si hay un contrato electoral no escrito es, te contraté, o decir, te voté para que me bajes la inflación. Mañana vamos a ver si ese contrato va en línea de lo que el gobierno vino a prometer. Bueno, está con nosotros Camilo Tiscornia, economista, que además mide con su consultoria inflación. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la pregunta cantada es ¿cuánto te da a vos junio? En junio medimos 4,9 mensual, nosotros para lo que sería la región GBA, según el INDEC. No el total nacional, sino GBA, que está bastante en línea con el 4,8 que dio la Ciudad de Buenos Aires para la ciudad, propiamente dicho, y con lo que hoy el ministro de Economía dijo, que él intuía que la inflación iba a estar en 4 y pico y que la núcleo iba a empezar con 3. Estamos también en línea con eso. Bueno, veníamos de 4,2. Si fuera 4,7, 4,8, 4... No cambia, me parece eso, ¿no? ¿Cómo hay que pensar ese dato? Yo creo que no. Lo importante es la inflación núcleo, que creo que va a estar en torno a 3% y va a ser muy parecida a la del mes de mayo. Recordemos siempre que es la núcleo. La núcleo Alimentos, justamente es la que deja de lado, es mejor definirla por lo que deja de lado. Digamos. Dejas de lado lo que tiene que ver con lo regulado, como por ejemplo las tarifas, y dejas de lado lo estacional, que por ejemplo cuando venga julio va a ser importante porque en julio siempre tenés un pico por todo lo que es el turismo, por las vacaciones de invierno. Entonces, cuando venga la inflación de julio, que estamos viendo los primeros datos, hay que tener en cuenta eso también. La núcleo te saca eso como para ver un poco más la tendencia de fondo, que es la que te está respondiendo más, te diría, la política económica en general. Bien. Sí. Pablo. ¿Cómo ves el tema de hoy se disparó un poquito el blue, la brecha llega al 60%? Por supuesto, en el gobierno anterior la brecha fue mucho más grande, pero el gobierno la había achicado bastante. ¿Es un signo de preocupación esto vinculado al dólar? Sin duda, yo creo que es como el gran problema, te diría, desde el punto de vista del común de la gente, ¿no? Y en los inversores financieros también. Me parece muy importante el dato que salga mañana de inflación y eventualmente si el Banco Central hace algún tipo de anuncio respecto a la tasa de interés, porque estamos justamente en un momento en donde el gobierno acaba de emitir unas nuevas letras que se supone que van a usarse para reemplazar lo que queda de la deuda del Banco Central y que van a empezar a ser una referencia para la gestión de la política monetaria. Puede ocurrir que ahí veamos una tasa de interés más alta que las que estuvimos viendo y yo creo que eso puede ayudar a contener la brecha, que es lo que ha subido en el último mes y medio, ¿no? ¿Ustedes analizan el comportamiento de la inflación respecto a los salarios o no? Porque hay una discusión, si la inflación ha bajado, pero también en realidad de la gente, que es los salarios siempre vienen de atrás. ¿Ustedes analizan eso también? Nosotros tenemos medición de inflación, no de los salarios. No tenés buena información de salarios tan actualizada. Los datos que hay te muestran que en algunos sectores, entre marzo y abril, sobre todo la parte privada registrada, hubo una recuperación por encima de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Perdiste mucho, no recuperaste todo lo que perdiste, pero empieza a haber una situación en la cual los salarios empiezan de a poco a ganarle a la inflación. Es el paso para que de a poco se recupere el poder adquisitivo, ¿no? Una de las declaraciones más importantes de Caputo hoy es que, según su óptica, las jubilaciones dejaron de perder contra la inflación, la mínima y las de más arriba. ¿Verdadero o falso? Sí, es verdadero, es verdadero. ¿Sí? Han seguido el derrotero que tuvieron los salarios también, es decir, perdieron, cuando vos ves mes a mes, hubo un momento en el que perdieron mucho entre diciembre y enero y después poco a poco, en estos últimos 2-3 meses, desde que el gobierno aceleró, digamos, la recomposición, porque había una fórmula que era la que estaba vigente, que era muy demorado el ajuste, lo aceleró y estos últimos meses, como bajó la inflación, le están empezando a ganar un poco a la inflación, de vuelta, de un nivel bajo, ¿no? Bien, o sea, están empezando a emparejar la inflación, queda lo pendiente, lo que se perdió, que es la gran discusión de la fórmula jubilatoria, que a propósito no tiene todavía fecha en el Senado y está Villarroel manejándose, diría el gobierno, bastante bien en los intereses. Y bien el receso, había una intención de generar alguna conversación. Lo enfrió bien, digamos. Sí, pero había una intención de modificar el proyecto y que el propio gobierno hiciera un acuerdo con un sector de la oposición para cambiar alinearse y no tener el costo político, que implica un costo político, un veto en este proyecto, pero la verdad que quedó bastante empantanado por ahora eso. Bien, ¿qué sabes vos, Pablo? Bueno, evidentemente el pacto de mayo todavía no sabemos, lo hablábamos ayer con Lemoine, qué arroja en los acuerdos, por qué los gobernadores fueron. Entonces a mí me parece que tiene que ver con esto que dice Jessica. ¿Habrá habido una negociación también para suavizar esto y que el gobierno no tenga que vetar? Porque Milei es una cosa,
lo que dice en algunos ámbitos y la pelea con unos economistas, no con él precisamente, sino cómo eso termina cambiando en la cuestión de los jubilados, que es un sector que el gobierno no debe descuidar. Camilo, la gran pregunta es cuándo se empieza a mover un poco más fuerte la economía. Si bien el gobierno siempre dijo que, sin decirlo así, porque nadie quiere enunciarlo de este modo, y es casi que la inflación tiene un remedio, un colateral muy fuerte, que es la recesión. El tema es la dosis. Bueno, la recesión existente, ¿hay indicadores ciertos de que empieza a bajar la recesión? Porque hay sectores que siguen perdiendo. Pero Caputo hoy habló de las automotrices que subieron, no sé si dijo 15, 16, 18%. Mira, con los indicadores de actividad el problema que tenés es que la información no es tan actualizada como puede ser la de los precios y es mucho más dispersa porque la cantidad de sectores que hay es muy importante. En líneas generales lo que uno ve es que hubo una caída muy fuerte en el primer trimestre del año comparado contra el cuarto del año pasado y ya el año pasado veníamos cayendo, o sea que es una caída bastante larga. Da la sensación de que en el segundo trimestre, si vas viendo alguno de los meses, pareciera que se tocó fondo, en algunos sectores empieza a haber alguna recuperación, han habido 2 meses seguidos de suba de la construcción, por ahora es poco, es tenue, pero yo te diría, da la sensación de que el segundo trimestre será mejor que el primero. ¿Es un ritmo de recuperación arrollador? No, definitivamente, y yo creo que esto, digamos, no es que el gobierno quiere que haya una recesión, el gobierno aplica una cantidad de políticas para contener la inflación y en función de la credibilidad que eso vaya generando es el resultado en materia de actividad económica. Entonces, como la credibilidad todavía no está del todo restablecida, hay un costo en materia de actividad económica y evidentemente el gobierno, con la firmeza con la que está defendiendo su política, está dispuesto a pagar un costo en materia de actividad económica con tal de bajar la inflación. Muy bien, gracias Camilo por haber venido. No, por favor.